Muy buen día, Dios les bendiga y me da mucho gusto saludarles. Vamos a compartir la palabra de Dios y a seguir teniendo esa cercanía con Él, a seguir conociéndolo, identificando cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra, porque es la manera en la que Dios habla. Hay que recordar que si la palabra nos está señalando que hagamos algo de acuerdo con la voluntad de Dios, tenemos que obedecer, porque muchas personas piensan que Dios les habla, que Dios les manda pues una voz a su mente, un sueño, una visión, pero hay que recordar que esta es la palabra profética más segura de lo que viene, es decir, nosotros podemos tener ese adelantamiento de lo que viene por medio de la palabra. Vamos a ver señales, vamos a ver muchas situaciones que van a estar siempre presentes si nosotros analizamos correctamente lo que sucede. Vamos a orar para dar inicio a compartir en esta sesión. Muchas gracias, Padre, por estar siempre con nosotros, ayudarnos, por cuidarnos a nosotros, a nuestros seres queridos, porque nos has librado de muchas cosas malas, porque nos has librado de quien está causando tentación, nos libras de esa entidad que nos pone las tentaciones y nosotros caemos porque somos seres humanos, caídos y pecaminosos es nuestra naturaleza. Enséñanos a seguir adelante, enséñanos a servirte como debe ser, a ser obedientes todo el tiempo, y a escuchar bien esta palabra, tu palabra. Enséñame a expresarme bien, ayúdame a lograrlo en esta ocasión y que seamos hacedores de esta palabra tuya y no se nos olvide después de escucharla o después de leerla. Que sigamos adelante con estos caminos que estás definiendo para nosotros y que nos ayudes en todas las necesidades de nuestras vidas. Que nos enseñes a saber si tú quieres, por qué pasan las cosas y cuáles son los tiempos para que sucedan las situaciones que estamos esperando, y si no suceden, te pedimos que nos enseñes por qué no es así, si es tu voluntad, y si no, permítenos solo seguir adelante con este camino, el camino estrecho con tu camino. Gracias por este momento que nos brindas y por este sacrificio de tiempo que las personas realizan en actividades para ti, no haciendo cosas del mundo como la televisión, como las fiestas, como estar hablando mal de alguien, dañando y varias situaciones que no edifican. Muchas gracias por este tiempo y por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 41, versículo 1. Salmos capítulo 41, versículo 1. Y este es otro de los salmos que es breve, pero no por eso es menos importante. Tiene una gran cantidad de conocimiento y, bueno, se enfoca en varias cuestiones, principalmente solicitarle a Dios salud. Porque cuando nos sentimos muy mal, si hemos tenido complicaciones de salud superiores a las cuestiones normales, como las gripas, el dolor de estómago, el dolor de cabeza, si tenemos alguna complicación más allá de algo común, obviamente hay intensidades en estos ejemplos,
y hay veces en las que son más fuertes todavía, pero si lo colocamos en un rango moderado, no intenso, y estamos hablando de situaciones que a lo mejor pueden generar una marca muy fuerte, tal vez en el momento, tal vez a largo plazo o hasta mediano o corto, pero deja alguna secuela el tiempo que sea. Ejemplo de esto es una apendicitis, que es una cuestión que necesita cirugía para remover esta parte del cuerpo que está teniendo el problema, el apéndice. Y tenemos otros ejemplos. El COVID, por ejemplo, es una cuestión que también deja una marca y empieza a complicar, sea cual sea estos, algún caso de estos severos. Podemos pensar que las personas en ese momento se quieren volver bondadosas, se quieren arrepentir de todo y empieza a cambiar su carácter. Pero después de un rato, cuando Dios les sana, si es su voluntad, empiezan a recobrar fuerza, pero con la fuerza se recobra la maldad también. Y hay una frase que yo empleo siempre y dice que la gente es mala porque tiene fuerzas y también porque tiene salud. Obviamente no me refiero a todas las personas, pero sí me refiero a una gran cantidad de gente que solo en algunos momentos adversos se encuentran bien, pero en otros recobran las fuerzas y la maldad que siempre han tenido. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Salmo capítulo 41, versículo 1 dice así: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Y aquí, por más que podamos decir que somos pobres o somos ricos o somos de clase media, siempre va a haber alguien con menos recursos y menos posibilidades económicas que nosotros. Siempre va a haber una persona que se encuentre, obviamente, arriba en esta escala económica, pero también en la parte baja hay muchas personas. Y como siempre lo digo, Dios hoy te dio, si fue su voluntad, alimento, te dio también hoy vestimenta, te dio un lugar para dormir, te dio agua. Y hay gente que no tiene estas cosas. Una o varias de estas cosas, o incluso todos los ejemplos, hay personas que no cuentan con eso. Hay gente que todo eso lo pierde en un día. Por ejemplo, las cuestiones del huracán, algún huracán, tornados, desastres naturales de diferentes tipos, en un incendio, se puede perder todo, pero Dios te dio esa tranquilidad el día de hoy para que siguieras adelante con esto. El pobre, Dios hace que el sol salga para todos, sean personas buenas o sean personas malas. Y recuerden, bueno, justificado por Cristo, no bueno por sus propios méritos. Una persona no puede considerarse buena por sus propias obras o sus propios méritos, no le alcanza. Y entonces, aquí está la cuestión. ¿Qué tanto nosotros pensamos en esas personas que tienen menos recursos que nosotros? ¿Qué tanto hemos hecho, no solo pensar, qué tanto hemos hecho para ayudar a esas personas? No solo se trata con acordarse, también se trata con poner manos a la obra.
Entonces, no solo es recordar y pensar, sino también actuar. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo por una persona? Aunque nos desagrade, aunque, no sé. Hay que recordar que es normal que es una persona buena o una persona justa, en Cristo obviamente, una persona justa o justificada por el sacrificio de Cristo, haga cosas por sus seres queridos, haga cosas por esas personas que están ahí y puedan llegar a cambiar, no sé, o sea, más bien no hay cambio en ese tipo de acciones. Uno siempre es constante, es decir, yo siendo justo voy a hacer las cosas por mis seres queridos, amigos, familia, etcétera, seres queridos. Y las personas malas, crueles, perversas, también pueden llegar a hacer lo mismo, el bien por sus seres queridos. Es decir, si una persona maligna, en gran sentido, tiene respeto hacia su mamá, va a hacerle el bien. Y si una persona malévola tiene amor por sus hijos, va a brindarles todo lo que necesite y eso también es hacer el bien. A lo que quiero llegar es, los buenos y los malos hacen cosas por sus seres queridos. Pero, ¿cuál es la diferencia aquí? Si estamos pensando de una persona con un cierto tipo de pobreza en cualquier aspecto, no necesariamente económico, ¿qué tanto podemos hacer por esa persona, sea alguien que nos agrade o que no nos agrade? Hasta la persona que quiera vernos en el peor de los casos, si lo vemos mal y está en nuestras posibilidades atender esa necesidad, ¿lo haríamos o no? Esa es la diferencia. ¿Qué tanto se hace el bien por todas las personas? Sean seres queridos o sean seres que incluso nos pueden odiar. Y esa es una parte importante de amar a los enemigos. No quiere decir que yo voy a estar queriendo convivir con el enemigo a fuerzas, aunque me haga daño. Amar a los enemigos es poder ayudarles en algo que requieran si es el caso y están nuestras posibilidades. Así que hay que tener eso en cuenta. Hay que amar a los enemigos y esa es la diferencia. Reitero, la gente buena y la gente mala hace cosas por sus seres queridos, pero solo los hijos de Dios hacen también cosas por sus enemigos, cosas buenas. No buscan venganza porque ellos ya la tienen y Dios se las va a dar en el momento indicado. Y tal vez en experiencia de vida, no estoy hablando de palabra de Dios, en experiencia de vida, cuando uno peca en desear que algo suceda para que esa gente mala se ponga en su lugar, pues hasta se queda todo inmóvil, todo quieto. Y pues esas personas siguen igual. Es decir, mientras más mal le puedas desear a alguien, menos mal le va a ir. Eso es una experiencia, no es una cuestión bíblica. Hay personas que puede pasarles diferente, no es una regla general. Pero a lo que voy es, no hay que ponernos en el mismo lugar de esas personas y hay que desear el bien. Si una persona nos ha hecho mucho daño, hay que decirle o desearle que Dios le cambie, que
eso que le está ocasionando que sea así con nosotros le haga reflexionar en otra manera y que sea una persona de bien, de paz, de tranquilidad. Porque sí, Dios ha cambiado a muchas personas y tenemos en la Biblia que al mismísimo apóstol Pablo, que perseguía a los cristianos y acababa con ellos, le cambió y de ser un cazador de cristianos, ahora o posteriormente se volvió una de las personas que tiene una gran participación en la escritura de los libros de la palabra, de la Biblia. Hay que pensar en las personas, sean como sean con nosotros. Tal vez le hagamos bien por esas personas dañinas y nos paguen con más mal todavía. Pero eso Dios no lo va a hacer a un lado. Dios tiene bien sabido todo lo que van a hacer las personas, sí, pero cuando lo hacen, Dios ya lo sabía. Y una parte importante es que ya no queda en nosotros. 3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Entonces, Dios no nos va a permitir caer en manos de los enemigos y de los que se autoproclaman nuestros enemigos, porque siempre lo he dicho, un cristiano no debe tener enemigos, pero la gente nos trata como si lo fuéramos y se pone en ese rol, en ese lugar. Y entonces, una persona que está enferma, tenemos que orar por ellos. Y aquí vamos con la parte de la enfermedad de acuerdo a la palabra. Dice 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Todo pecado que se hace contra nosotros mismos o contra el prójimo es pecar contra Dios. Si tú le robas un peso, 2 pesos al prójimo, estás pecando contra Dios también. Sea poco, sea mucho, un pecado es un pecado. Y dice, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Aquí esto es cuestión de los enemigos. Hay que recordar, los hijos de Dios, las personas justas, no desean el mal de esas personas que le hacen daño a uno. Los malos sí, estarán pensando cuándo le va a pasar algo a esta persona, pero nosotros no tenemos que ponernos en esa misma sintonía por más daño que nos estén realizando. Y sí, podemos pecar en pensarlo, pero tenemos que acercarnos a Dios para que nos libre de este tipo de tentaciones también, de hacer daño a la gente mala o de desear que le pase algo malo. 6. Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Muchas personas que se consideran nuestros enemigos pueden hacernos creer que están con nosotros en algún momento, pero simplemente es para ver qué sacan de nosotros. Es decir, si alguien se acerca de una manera muy agradable en algún momento por más daño que nos haya hecho antes y no se acercó a Dios primero para tener un cambio verdadero, quiere decir que ese bienestar que manifiesta es falso. Y tal vez podamos tener un poco de confianza con esa persona, le digamos las situaciones y luego llegan y esparcen todo lo que les contamos. Todo lo que les contamos lo esparcen. Hay que recordar, el diablo es el acusador. Las personas que acusan, las personas que cuentan secretos, las personas que calumnian, las personas que les gusta evidenciar a la gente,
están siendo como su padre el diablo y se van a ir al infierno junto con su padre el diablo. Y aquí, desmitificando una situación, no son, el diablo no controla el infierno. De hecho, el infierno es lo que le aguarda al diablo al final de los tiempos. Es decir, el infierno es para el diablo y obviamente con todos sus hijos se va. Si una persona le gusta divulgar, le gusta decir chismes, le gusta dejar en ridículo, le gusta acusar, eso es de su padre, el diablo, y tiene el mismo destino. Se tienen que arrepentir. Si a ti te gusta hacer quedar mal a los demás, arrepiéntete. Arrepiéntete porque eso no es de Dios. El acusar y el dividir y el no tener confidencialidad, es, eso es del diablo. Entonces, divulgan todo lo que les contaste. Son enemigos después de todo. 7. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí. Cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Están celebrando, se están reuniendo y celebrando y deseando que ya pasen rápido las cosas. Están diciendo, pues está muy enfermo y ya no se va a levantar. Esto no es de hijos de Dios. Si alguien, por más que vaya que a tal iglesia, que recen, que prendan veladoras, que tengan imágenes, eso no es de Dios. Eso no define que una persona sea de Dios. Es obedecer la palabra, creer en Cristo y arrepentirse de todos los pecados. Eso es muy importante. Y entonces se juntan, celebran, están esperando el momento y hablando mal de la gente que está enferma. 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y estamos hablando de personas traidoras. Judas traicionó a Cristo. Todo esto ya estaba escrito, pero Judas en su corazón ya tenía hacer esto desde hace mucho tiempo antes de que lo consumara. Y entonces, por más que hagamos el bien con las personas, nos pueden traicionar este tipo de gente, pero no tenemos que desear el mal. 10. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Y tampoco tenemos que pensar de esa manera. No tenemos que pensar, cúrame para que acabe con ellos. Hay que recordar que cuando nosotros encontramos salmos imprecatorios, ¿qué es imprecatorio? Cuando están pidiéndole a Dios que le pase algo malo a los enemigos. Mira, lo que me hizo tal persona, acaba con él, Dios. Este tipo de salmos nos enseñan que no debemos de pensar de esa manera. Tenemos que orar por los enemigos para que les cambien, para que se calmen, para que dejen de hacer daño, para que conozcan a Dios y se arrepientan de sus pecados genuinamente y hagan el bien, como prueba de que creen en Dios. No tenemos que ser rencorosos porque eso no es de hijos de Dios. Y obviamente podemos caer en tentación de pensar que algo les pase o cómo hacerles daño. Pero Dios sabe cómo y cuándo van a tener su merecido esas personas en vida y sobre todo también después de la vida, en la eternidad de fuego, en el juicio eterno. Pero nosotros no debemos de ser artífices de nada de esto. 11.
En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Te pido, Dios, que mi enemigo no esté burlándose de mí, no esté dándome por derrotado, no esté pues haciendo leña del árbol caído, que en este caso tendría que ser yo para el ejemplo. Eso es lo que se le está pidiendo en el Salmo a Dios. 12. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Se está confiando eternamente en Dios, no solo en vida, también después de la vida, y le ha sustentado desde la vida. Es decir, cuando una persona es hija de Dios, por más que se busque apartar, Dios siempre va a buscar la manera de regresar, o Dios sabe la manera y lo va a poner en marcha más bien, de regresar a esa persona para el camino. Por más que alguien se quiera apartar, siempre va a haber una situación o una experiencia que regrese al camino a alguien. Y entonces, por eso dice, si Dios camina contigo, por más que te apartes, Él te va a regresar. Y eso es siempre. Creo que es algo que no tiene precio. Una vez que Dios está en tu corazón, puedes sufrir mucho si te quieres apartar, pero Dios ahí está. Y te va a regresar por las buenas, por las malas, y como dicen en la palabra, que si una oveja se salta muchas veces, le va a quebrar la patita para que se quede ya en el corral. Pero lo va a hacer de una manera, con amor, y sí va a doler la fractura, pero te va a dejar en el camino, que es lo importante. 12. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esto es muy importante porque se le está dando esa gloria a Dios eternamente. Y bueno, pues esto nos enseña en resumen que el pecado nos pone en manos de los enemigos y el camino de Dios, por más que lo sigamos, nos va a llenar tal vez de muchas personas que nos aborrezcan, pero Dios, por más que caigamos, siempre nos va a levantar o nos va a dar pues una situación favorable. Es decir, si una persona enferma, un hijo de Dios enferma, Dios lo puede sanar o Dios puede decir que ya hasta aquí llegó el momento en vida para que vaya con él en la eternidad gloriosa, para que le dé gloria y honra por siempre a Dios. Entonces, eso es muy importante. Sea cual sea el resultado, Dios está ahí, pero hay que acercarnos a él. Reitero, ayuno, oración, lectura de la palabra, poner en práctica, y arrepentimiento, creer en Cristo y obedecerlo de esas maneras. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias por tu palabra, por todo lo que haces en nosotros, por ayudarnos hoy y siempre en todo. Gracias, Dios, por esta palabra. Ayúdanos a no ponernos en el mismo nivel que los enemigos. Ayúdanos a esperar en ti y a orar por ellos, por los enemigos, para que se arrepientan, no para que algo malo pase. Y perdónanos si hemos deseado mal a esas personas. Ayúdanos a mantenernos en esos caminos tuyos, en ese camino tuyo que es el único, a cargar nuestra cruz y servirte, Cristo. Ayúdanos a hacer bien las cosas y sobre todo, danos la paciencia porque tú pones a los enemigos en nuestras vidas para purificarnos, para enderezar esos caminos que luego torcemos por nosotros mismos. Y enséñanos a
tener siempre en cuenta de esa manera todo, que los enemigos tú los colocas para purificarnos, para enderezar nuestros caminos, para hacer las cosas que no estábamos haciendo bien, hacerlas de la mejor manera. Y te agradecemos por esos enemigos que has puesto en nuestros caminos, porque nos has ayudado a aprender muchísimo de ellos, en todo momento y en todo sentido. Gracias. Bendice la salud, el trabajo, la economía, la paz, la tranquilidad, los proyectos que tengan las personas que nos están escuchando. A los niños, enséñales el bien a los niños y que los adultos les enseñen el bien. Y si hay niños que no les han enseñado el bien sino el mal, que les reprogramen esas enseñanzas y que sean positivas. Bendice todo aspecto de nuestras vidas, el laboral, el espiritual, el físico. Enséñanos a cuidar nuestro cuerpo porque es templo para que tú mores en ese interior y a seguir adelante con todo, a comprender si tú quieres esa voluntad y tiempos tuyos y a estar siempre dándote gloria y honra, alabanza y adoración a ti. Gracias Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga y seguimos la próxima semana compartiendo la palabra de Dios. Hasta luego.